La historia que hoy llega a nuestras manos después de navegar océanos de tiempo está colmada de nombres y personajes muy importantes y otros menos. Lugares, batallas, historias que revelan asuntos humanos de poder. Y nosotros debemos aferrarnos a estos escritos para encontrar nuestro pasado. Pero esos escritos han transcurrido no solo miles de años escondidos y redescubiertos, también han viajado de mano en mano. Y hay que ser conscientes de que quien ostenta el poder es quien decide qué leerán los ojos de quienes los encuentren, qué se quiere contar y qué no. Es un gran poder el de escribir o reescribir la historia. Como lectores, quizás no somos conscientes de que en los escritos del Antiguo Testamento se han querido modificar y hasta ocultar ciertas cosas que causaban molestia a los dueños de la historia. Se ha dicho que Yahvé era el Elohim más importante, luego se dijo que era el único Elohim, omnipotente, omnisapiente y creador de todas las cosas. Pero en realidad no fue siempre así. De hecho, a Yahvé le fue asignado un pueblo semita nómada disperso en el desierto. Luego el mismo Yahvé les reprochó, amenazó y castigó cada vez que ellos quisieron servir a otros Elohim. El término Elohim fue convertido en un término en singular y se determinó que Él era el Dios único creador. Pero los otros numerosos Elohim no fueron los únicos censurados de la historia. Una presencia no aceptada e incómoda para la narrativa de la historia fue borrada de la manera más radical. Sin embargo, a pesar de los intentos de desaparecerla, esta dejó señales como para ser encontrada cuando llegaran los que leen entre líneas, los que no se conforman con lo que está escrito y excavan en la arqueología otras vías posibles para encontrar respuestas. Yahvé tenía una compañera. Sí, tal como los teoi griegos, romanos, babilonios, hititas, egipcios, sumerios, indios y asirios tenían las de ellos. ¿Sería Yahvé distinto? No. Ella se llamaba Asherá. Textos antiguos, amuletos y estatuillas encontradas en la ciudad costera de Ugarit son algunas de las pruebas sobre la existencia de Asherá. En una investigación se concluyó que Asherá es llamada en Deuteronomio como la reina de los cielos. La doctora Anja Leonard de la Universidad de Edimburgo habla acerca de todos los hallazgos realizados en el Medio Oriente que confirman la existencia de la compañera de Yahvé. Pero Asherá era ya presente en el territorio antes de la llegada de los israelitas, quienes de alguna manera la introdujeron en su cultura relacionándola con Yahvé. Así que de Asherá se hablaba en la cultura ugarítica, en el actual Líbano. Las estatuillas figurativas y epígrafes que la representan son del VIII siglo a.C., en Kuntilet Aryud, un lugar que probablemente se trata de un pequeño centro militar y de culto Yahvé, el cual es minuciosamente estudiado. Encontraron una inscripción con bendiciones, hechas en nombre de Yahvé, señor del Temán, y su Asherá, o sea, su compañera. La existencia de Asherá está atestiguada en el reino de Ugarit, en Samaria y en el reino de Judá, pero sobre todo entre la llamada religiosidad popular que se diferenciaba de la clase gobernante, la cual pretendía instaurar el monoteísmo. Por tal motivo, Asherá era la piedra en el zapato de los monoteístas. Algo común en tiempos actuales. Si te fijas bien, en la religión de Occidente hay una preferencia a dirigirse hacia los intermediarios más que directamente al Dios Supremo. ¿Por qué? Porque sienten más cercanas estas figuras intermedias, más sensibles a las necesidades humanas. Son individuos fácilmente contactables con los cuales se puede interlocutar. De hecho, Padre Pío y la Virgen son más invocados que el mismo Jesús, según un estudio de Familia Cristiana. Esto no sorprende si tenemos en cuenta que los católicos ven a la Virgen más cercana a ellos.
De igual manera, Asherá era muy cercana al pueblo, y esto no gustaba para nada a la clase dirigente de Jerusalén, que trató de ocultarla. Por esto la citan en la Biblia, pero no como persona, mas como un palo sagrado. Con esto también ridiculizan a los seguidores de Asherá, que se supone que se dirigían a un palo. Pero tal como hoy se dirige la oración a estatuas de personas que en algún momento estuvieron vivas, se podría decir que los adoradores de Asherá sabían que ella también era un individuo vivo. En Elefantia la llamaban Anat Yahu. A pesar de que quienes tenían la autoridad de escribir y manejar las escrituras no querían que Asherá fuera conocida, es la misma Biblia que confirma su existencia por encima de las intenciones de cancelarla. En Deuteronomio 33, 2 y 3, podemos leer que el Señor vino del Sinaí, surgió desde el Seir, apareció en el monte Parán, llegó entre miles de consagrados. Desde su derecha el fuego de la ley. Podemos ver que en esta frase última, desde su derecha el fuego de la ley, cambiaron las letras. En realidad debería decir que Yahvé llegaba de tal lugar y con él estaba su compañera. En este gráfico puedes ver en la parte superior el cambio casi imperceptible al ojo realizado a las letras. En la parte inferior puedes ver el término original. Esto es lo que en hebreo llaman kereketib, la diferencia entre la palabra escrita y la leída. Todo esto pone en discusión todo lo que se creía saber sobre los cultos de Israel antes del exilio, ya que estas intervenciones sucedieron después del exilio. Cuando la clase dominante de Israel decidió convertir a Yahvé en el más importante de los Elohim y luego en el único Dios existente sobre toda la tierra, omnisciente, omnipotente y creador. En el libro de los Reyes, Asherá figura como el Asherá de Sidone, o sea, Elohim de la ciudad de Sidone. Esto está confirmado por los relatos griegos y egipcios donde está escrito que algunas de las grandes civilizaciones antiguas estaban bajo dominio de Elohim de género femenino. Elohim en términos hebreos, pero si pensamos en términos sumerios podríamos recordar que Ninursak, la esposa de Enki, fue la genetista que después de varios intentos produjo finalmente un humano capaz de entender instrucciones y trabajar para ellos en las minas. Esto sucedió en un primer momento en África, pero luego repitieron esta operación también en Sumer. Volviendo a Asirá o Asherá, esta tenía al menos 70 hijos con Yahvé, cosa que también era muy común antes de la divinización de los Elohim. Era totalmente normal que tuvieran sus consortes y sus hijos. Recordemos también que de la unión entre Elohim y humanas nacieron los híbridos llamados Geborim. Así que los llamados dioses eran individuos fértiles que podían tener sus hijos y a su vez ellos mismos eran hijos de otros. Es interesante que en el templo de Tel Arad en Israel haya dos columnas, una más alta que la otra si te fijas bien. Seguramente esa más alta sería la de Yahvé y la otra podría ser la de Asherá. Esto no es mencionado si buscas en las imágenes en internet. Te hablarán de otras cosas, pero ese lugar estaba dedicado a Yahvé y llama la atención de que haya dos columnas. Asherá no es la única censura o manipulación de ocultamiento bíblico, pero si regresas a mi Story Channel, irás descubriendo más misterios y conociendo más historias como esta. Por ahora te mando un gran abrazo y hasta pronto.